Espectacular. Bueno, bienvenidas a todos, bienvenidas y bienvenidos todos. Mi nombre es Jorge Merubia, formo parte del equipo de acompañamiento y mentoría de este proceso de la beca Rotary Pro Paz Latinoamérica. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen aquí Albita Purroy de Venezuela, que es la coordinadora de la Asociación de Exalumnos de la Beca Rotary Pro Paz en Latam, que es la organización que hospeda este ejercicio junto con los Rotarios. Y, y también tenemos al espectacular Lucas Peña, mi muy querido amigo del Club Rotario de Bogotá, Colombia, y hoy va a ser nuestro moderador, junto con el acompañamiento de todas y todos ustedes como postulantes y de algunos becarios que nos están Jorge, apoyando hoy. Y sí, y me permito presentar a Lucas de la siguiente manera. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en conflicto, seguridad y desarrollo en la Universidad de Bradford en Inglaterra gracias a la beca Rotary Pro Paz en un ejercicio del 2014 al 2016. Él es graduado del 2014 al 2016, hace 10 años ahora. Ha trabajado en la construcción de paz en Colombia en entidades como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, el World Wildlife Fund, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame y la Consejería Presidencial para la Estabilización de Colombia. Actualmente es profesor de la materia de Procesos de Paz Comparados en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Bogotá. Lucas también es socio del Club Rotario de Bogotá, en Colombia, y como rotario ha implementado ya 3 subvenciones globales de Rotary equivalentes a $182,000. Es nuestro moderador el día de hoy y el micrófono es todo tuyo, querido Lucas. gracias Jorge. Un saludo a todas ustedes y a todos ustedes. Estoy muy complacido. Esta es la tercera sesión del segundo año de mentorías que iniciamos el año anterior. Yo estoy personalmente muy contento de ser parte de este esquema porque realmente es un, eh, un voluntariado, digámoslo así, de varios exalumnos del programa de las becas Propaz que estamos obsesionadas y obsesionados con que más latinoamericanos tengan la oportunidad que nosotros ya tuvimos. Eh, entonces vamos a darle dinámica a esto. Tenemos mucho que abordar. Tenemos el privilegio de contar con eh, una egresada o un egresado, o más bien un candidato, a ver, con candidatos exitosos a todos los programas que existen de la beca Propaz, ¿sí? Entonces vamos a escucharlos una por una, empezando por Alejandra Robledo, que está en Uppsala, son las 2 de la mañana en Suecia. Y Alejandra, voy a presentarla también porque es muy importante que sepamos quiénes estamos aquí. Luego de Alejandra, le voy a dar la palabra a nuestro siguiente orador. Pero entonces, ¿cómo va a funcionar? Cada uno de los invitados va a narrarle a los postulantes que están aquí reunidos y reunidas por qué creen que su candidatura fue excepcional. Excepcional en el sentido en que logró la beca, en su caso, que dé recomendaciones sobre cómo afinar puntos de los ensayos o algo que les haya llamado la atención sobre su proceso propio de postulación. Eh, Todo enfocado, insisto, no tanto a la experiencia de haber viajado, de haber estudiado, esto es clave, pero no es el foco de esta conversación, sino la postulación, la candidatización. Todas estamos, bueno, todos pasamos por ahí, pero varios de los que están acompañándonos hoy están en ese esfuerzo de redactar sus ensayos y hacer una gran postulación. Entonces, enfoquémonos sobre todo a cómo incrementar los chances de ganar la beca mediante las postulaciones. Luego de darle la palabra a Alejandra, que se va a ir muy rápido porque quiero que se vaya a descansar,
y además le agradezco que esté trasnochando por nosotras aquí. Le voy a dar la palabra a Giovanna, luego a Juanita, luego a Marcos, luego a Manuela y luego y a Zulia. En cada momento voy a ir presentando a cada una de ellas. Entonces, sin más preámbulos, Alejandra, te voy a presentar y inmediatamente te doy la palabra. Alejandra está en Suecia hace 2 años. Ayer me contó que sobrevivió a su segundo invierno, en que además del frío hay solamente 4 horas de luz solar. Ella es colombiana, politóloga y está a punto de acabar su máster en estudios de paz y conflicto en la Universidad de Uppsala. Tiene experiencia en periodismo, seguimiento y monitoreo de la implementación del acuerdo final con la guerrilla de las FARC, y ha trabajado en ONGs fortaleciendo el empoderamiento comunitario eh, y fortaleciendo la prevención de la vinculación de menores a las actividades ilícitas o destructivas, todo a través del juego. Actualmente también trabaja en una fundación de empoderamiento juvenil en Estocolmo. Tiene 4 años de experiencia laboral previos a la beca y 8 de voluntariado. Durante su voluntariado dirigió un proyecto de educación socioemocional para niños en zonas rurales de Colombia. Tiene habilidades y experiencia en planeación de proyectos, trabajo con comunidades, trabajo con niños, escritura crítica y diálogos participativos. Está convencida del poder transformador de la educación y de la importancia de reconocer y darle su lugar a la agencia de niños, niñas, adolescentes para la transformación de conflictos. Querida Alejandra, tienes la palabra. Bienvenida. Hola Luca, gracias. Lucas, gracias. Y bueno, hola a todas y todos. Bueno, entonces la pregunta, yo la verdad no sé, uno nunca sabe qué fue lo exitoso de la postulación, como que uno nunca le dan evaluación de lo que fue. Entonces yo les puedo decir lo que creo. Lo primero, y creo que es consejo para la vida, o que yo me he dado cuenta en general en la vida, y que es súper cliché, pero es súper cierto, es la autenticidad en sus ensayos. En Uppsala, por lo menos, notan demasiado, porque Uppsala llama entrevista, no sé si todas, pero Uppsala llama entrevista, notan demasiado que uno esté alineado con lo que escribió y que uno represente lo mismo que representan los ensayos y se dan cuenta muy rápido cuando el ensayo es maravilloso y uno no está alineado con lo que escribió, o cuando lo que escribió de pronto es un tema de redacción, pero uno sí puede expresar lo que es, lo que siente y cómo está conectado justamente a los temas de paz, que eso es otra cosa que yo creo que es súper importante. Un poco mezclado con mi experiencia cuando yo llegué acá, yo era la menor, cuando yo llegué acá me enteré que yo era la menor de todos los aceptados para el 2024. Y mi experiencia laboral, puntualmente laboral, comparada con las de los otros fellows, yo decía, ¿yo qué hago acá? Porque lo de los otros era pues loquísimo. Em, y entendí, como entendí estos 2 años, que también parte por lo que me aceptaron es como la motivación y la vocación que tengo alrededor de estos temas. No son solo los años laborales o no es solo la experiencia, sino que los ensayos justamente les mostraron que pues esto es mi vida, o sea, yo a esto me quiero dedicar y aparte de todo lo que uno pueda aprender y lo que uno pueda ganar de la beca, pues los centros también ganan mucho con uno. Entonces, como todo ese valor que uno le puede llevar a la universidad, yo creo que eso es lo ven ellos mucho en los ensayos. Como, sí, yo no tendré los 1000 años de experiencia que tienen los otros fellows y las experiencias que llego, wow, o sea, yo quiero ser ellos, pero pues traigo mucho de mi experiencia en Colombia, de conocimientos distintos a lo que se maneja en esta universidad. Entonces creo que sí, eso es como ese valor agregado que viene de la pasión que uno tenga por estos temas. Otro consejo que yo creo que pues también es importantísimo es que no tan súper fácil cuando hay un ensayo escrito con inteligencia artificial, y eso va de la mano con pues con ser genuinos, o sea, de verdad, no sé si en todas, pero en esta universidad ya tienen como súper estrategias para identificar cuando algo lo escribió inteligencia artificial. Entonces sí, pues como que si lo que quieren es venderse y mostrarse súper chéveres, lo mejor es que sea ustedes. O sea, esa es como la mejor carta de presentación que pueden tener, porque un texto de ChatGPT pues lo hará
o sea, va a ser el mismo como en todos los candidatos. Em, Otra cosa que me he dado cuenta acá es, yo no sé si las preguntas siguen siendo las mismas de los ensayos y la verdad no me acuerdo de todas, pero la beca de Rotary sí es muy particular. Y yo me acuerdo que había una pregunta, algo como de por qué Rotary y por qué Rotary Foundation. Y eso no es una pregunta porque sí, o sea, eso a ellos les importa mucho porque Rotary es una comunidad que en verdad se esfuerza mucho por dar esta beca y porque tenga sentido y esté muy alineado con los valores de Rotary. Entonces esa no es una pregunta por salir del paso, yo creo que esa es una de las más importantes de responder y que ellos, o lo que yo creo, corregirán los rotarios, es que no, la respuesta no es como, ay, sí, yo voy a ser parte de Rotary y ya, eso no es lo que están buscando, sino uno realmente cómo está alineado con lo que esta comunidad lleva haciendo tanto tiempo y tantos años. Porque ustedes se ganan como a dos, o sea, se tienen que ganar pues a dos públicos, a Rotary y a la universidad. Eh, y, y eso hace parte como de los ensayos que tienen que escribir, de cómo sí, sí, es súper importante. Y hay también como experiencia, como vivida acá. Hace como 3 semanas vino el presidente de Rotary International a celebrar los 100 años de Rotary en Suecia. Eh, y este hombre estaba fascinado con los fellows, pero justamente por cómo estábamos alineados en lo que queremos hacer en la vida con lo que hace Rotary. Entonces yo creo que eso suma mucho en lo que uno escribe, como, y la verdad es que a medida que he conocido más Rotary, pues tiene mucho sentido estar alineado con lo que hace Rotary, o sea, como no es ni siquiera como que se lo inventen y busquen a ver dónde encuentran conexión, sino que si buscan un poco más, como que hace misión, visión, los proyectos que tienen, en verdad tienen mucha conexión con temas de procesos de paz, de desarrollo, de transformación social. Entonces, pues sí, creo que terminan ganando mucho, como poniéndole atención a ese ensayo, porque entienden como muchas redes a las que pueden pertenecer y que al final podemos como construir estos procesos, sí, de paz, de transformación y eso. Y otro consejo, que no sé, o sea, también sí es muy romántico, pero no duden de como de lo que hacen y de sus capacidades y apóyense mucho. Pues yo tuve un apoyo enorme en Lucas, apóyense mucho como en esos contactos, porque, por ejemplo, cuando yo estaba hablando con Lucas, la primera vez que le dije que estaba como pensando en aplicar a la beca, yo le dije, sí, pues que solamente va a tener 4 años de experiencia como el mínimo. Y Lucas fue todo, ¿de qué hablas? Tú tienes 8 años de experiencia en voluntariado. Y yo, no, pero pues es que yo no puedo poner eso Y fue todo, ¿de qué hablas? O sea, ponlo. Y, y fue como entender que eso también es experiencia y eso también hace parte como de mis procesos y de lo que he construido. Entonces, si ustedes tienen experiencias de ese estilo que normalmente no pondrían en una presentación, en una hoja de vida, o sea, eso que ustedes son, aquí vale muchísimo. Y eso es otra cosa que yo creo que pasó porque Uppsala es demasiada investigación. O sea, yo soy muy operativa y me encontré con una universidad de demasiada investigación. La mitad quieren ser PhD, yo no. Entonces, pues ha sido como un proceso. Pero entonces yo también al principio, otra cosa por la que yo decía, ¿yo qué hago acá? Es porque yo pues no puse en mis ensayos que quería ser investigadora y pues todo lo contrario, y puse estas cosas como, a mí me encanta jugar con niños, a mí me encanta estar al aire libre, al aire libre, a mí me encanta viajar por Colombia, eso hacía parte de mis ensayos, y yo decía, yo, o sea, a mí me aceptaron aquí como en un entorno tan distinto a lo que soy, y luego entendí que sí, porque eso hace parte como de mis procesos y de lo que yo le aporto también a este programa, como esa diferencia. Y... em, creo que también suma mucho, no estoy segura, pero cuando yo estaba en una llamada así, que yo no sabía si aplicar a Rotary, a Uppsala, justamente por la investigación, a mí lo que me convenció fue que alguien que había estado antes, alguien de México, dijo, en Uppsala hacen falta latinoamericanos en la producción de conocimiento. Y eso a mí o sea, me marcó y fui toda, ok, se hace falta la voz de latinoamericanos, que yo me muero por nuestra región. Em, sí, listo. Yo quiero estar allá y quiero hablar y quiero decir, y creo que eso también hizo parte de mis ensayos, como yo quiero ser la mejor embajadora que pueda ser de Colombia
en Suecia y en la maestría. Y creo que eso también sumó, o sea, que ya todo el mundo, o sea, clase que yo podía hablar de Colombia, clase que yo hablaba, y hay, oportunidad que yo he tenido para como cuestionar, decir como vengan, es que en Latinoamérica las cosas son diferentes, como que yo tengo la oportunidad de hacer esto, lo he hecho y creo que eso también suma, no soy como la que va detrás de lo que dice Uppsala y de lo que tiene que decir Europa y de lo que tiene que decir el norte, y creo que eso también supongo y quiero creer, hace parte de la fortaleza de mis ensayos y de mi postulación. Em, y sí, pues, no sé, o sea, yo le decía a Lucas, por lo que aquí son las 2 de la mañana y yo me iré a dormir pronto, que puede compartir mi número y si tienen preguntas puntuales de Uppsala, pues seré feliz de responderles. Yo creo que puedo dejar ahí, o no sé si, bueno, sí, puedo dejar ahí, puedo dejar ahí. No, Alejandra, qué testimonio tan emocionante, me hiciste conmover. Antes de que te vayas, Alejandra, vamos a tomar una foto de grupo para que quedes en la foto. Entonces invito a todos y a todos a que prendamos la cámara 5 segundos, sonriamos. Jorge, tú la tomas, entonces, y le voy a dar la palabra a Giovanna y luego de que hablen todos nuestros invitados, hacemos la discusión entre todos a través de las preguntas que puedan tener los candidatos, si les parece. Entonces, eh, Bueno, sí, muchas Jorge, gracias. Gracias, Lucas, y gracias, Alejandra. Si gustan encender sus videocámaras, Ingrid, Pía, Luis, Andrea, Jorge Chabón, Jonathan Orozco, y... Ah, qué padre es verlos a todos, a todas y todos juntos ahí en pantalla. Vamos a tomarla en 3, 2, 1. Padrísimo, genial, 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 genial. Bueno, regreso el micrófono a Lucas. Gracias, Ale. muy bien. Entonces, voy a darle la palabra a nuestra querida Giovanna González. Ella nos acaba de contar que se va en 3 meses a Tokio. Ella ganó la beca el año pasado e hizo parte de la primera comunidad de mentees de este equipo que creamos con Alba, Gloria, Jorge, Paola. Lorena, Paola. Y entonces voy a contarles de Giovanna. Giovanna egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene más de 10 años de experiencia en la prevención y atención de la violencia estructural que afecta a niños, niñas y adolescentes. Ha desarrollado un enfoque integral que articula la psicotraumatología y la neurobiología para la atención clínica, acompañando principalmente a mujeres desde una perspectiva contextual y de sanación profunda. Su trayectoria combina el trabajo terapéutico con la incidencia social, siendo fundadora de Peace Education, iniciativa desde la cual diseña e implementa programas de formación dirigidos a docentes, cuidadores y comunidades educativas, promoviendo habilidades para la vida, la regulación emocional y la construcción de entornos seguros desde la cultura de paz. Además, ha impulsado proyectos de psicoeducación y sensibilización en diversos espacios, incluyendo contextos de vulnerabilidad, consolidando un compromiso sólido con la justicia social, la paz positiva y la protección de la infancia. Joana, bienvenida y felicitaciones por tu beca. No Prende me el escuchaba, micrófono. perdón. No, Ya. ya. Es que como estoy con el cel, no encontraba en dónde estaba el microfonito. Una disculpa. Muchísimas gracias. Pues igual, estoy igual que Alejandra. No, inclusive le decía a Jorge como la pregunta de qué fue, por qué razón me eligieron, híjole, me dejó pensando. Es como, la verdad es que no sé, ¿no? O sea, sé cuáles fueron mis áreas de oportunidad y cuáles fueron mis fortalezas. Es la segunda vez que postulo y creo que por ahí quiero empezar. Creo que es muy importante pues que no se desanimen, ¿no? Pocas personas se quedan como en la primera, creo que por aquí tenemos algunas personas que se quedaron en la primera, pero esto es un proceso de aprendizaje y como todo proceso de aprendizaje, yo el primer consejo que les doy es disfrútenlo. Disfruten de este proceso y conózcanse a través de este proceso. Si no se quedan en la primera oportunidad es por alguna razón y la segunda vez que lo hagan o la tercera vez que lo hagan van a llegar de una manera distinta y con más herramientas y con más elementos
justamente para al momento de estar en la beca puedan ser esa versión que al final pues la sociedad necesita. Perdónenme, yo soy bien romántica de repente con esos temas, no sé, como sí creo que tenemos que trabajar para construirnos, para formarnos como el cambio activo que queremos ser, ¿no? Que eso también creo que por ahí va. Yo conozco esta beca también desde hace muchísimos años. Bueno, me sentí yo misma, ya yo solita me puse el pie. Cuando yo tenía 30 años quería postular a una beca, ya no se podía porque ya estaba muy grande para esa beca. Y tuve la fortuna de conocer, de tener a alguien dentro de ICU en Tokio que me presentó esta beca y que a la vez me presentó a la primer Peace Fellow y tuve una conversación muy profunda con esta Peace Fellow de Argentina. Luego tuve una reunión con con Argentina y luego de Argentina me conectaron ya con el distrito en donde está Jorge Merubia, que ya a partir de ahí pues ya me pegué a él, ¿no? Tal cual y ya no me voy a ir de ahí, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Como Peace Fellow es muy importante el tema de la comunidad. Cuando uno inclusive está postulando en la entrevista, creo que también eso fue algo que me ayudó muchísimo, es que yo ya estaba muy involucrada activamente. Tuve la fortuna, y creo que eso fue un plus, de poder ir a Tokio en diversas ocasiones y poder ir a la universidad. Y además, sin ser parte de la universidad, participé activamente en actividades de la universidad que tenían que ver con la paz y conocí a Peace Fellow que estaban ahí. Entonces, conozco a Peace Fellow de distintas generaciones, ¿no? Y creo que esto tuvo un gran impacto al momento de mi entrevista, porque antes en Tokio, en ICU no hacían entrevistas, cambiaron ya de director y el nuevo director ya va por esta parte de hay que hacer entrevistas, justamente creo que por lo mismo que dice Alejandra, para ver si lo que viene en el ensayo es la misma persona que estamos conociendo. Yo me pongo muy nerviosa, yo le platicaba a Jorge, no sé qué dije en la entrevista, pero sí me acuerdo perfectamente de la parte en la que él empieza a desglosar por lo que yo ponía en mi ensayo de, ¿conoces a esta? ¿Dónde está? Está haciendo esto. Es decir, yo en ningún momento le he perdido la pista a ninguno de ellos. Inclusive yo ya me sentía parte de ello, decía, bueno, si no lo gano, yo ya soy parte de ello, ya estaba como pensando en proyectos y creo que eso definitivamente sí tiene un gran impacto. Por lo tanto, yo sé que no todos ustedes tienen la posibilidad, ¿no? de ir a la universidad y de conectar con otros Peace Fellow, pero este tipo de espacios creo que justamente son para eso, ¿no? Que si bien no nos conocemos cara a cara, pues ahí se hace la comunidad, ¿no? Yo jamás he conocido, por ejemplo, físicamente a Jorge Merubia, ¿no? Y puedo decir que es una de las personas que más ha marcado el impacto en este trabajo y bueno, esta es la segunda ocasión en la que comparto espacio con Lucas y puedo decir, bueno, ya los conozco, ya hay un trabajo de comunidad y este mismo espacio es un trabajo de comunidad, porque al final creo que también eso es Rotary, ¿no? O sea, Rotary como fundación busca hacer estos lazos para que más personas se vean beneficiadas. Yo siempre digo que es como no voy a decir el nombre de la película porque ya se me olvidó, pero era una película que luego ya te los diré, ¿no? De cuando vas haciendo como haces un favor y luego alguien más hace un favor y esa persona que le hizo un favor hace otro favor, ese tipo de comunidad. Algo que también ayuda mucho es que sean honestos con su historia de vida. Es decir, desconozco si en esta publicación, en esta aplicación les van a pedir hacer un video, pero tanto en el video como en los ensayos traten de ser auténticos, ¿no? Al final eso se ve. Entonces, a mí creo que en lo particular también ayudó mucho que mi proyecto de vida va alineado a mi historia de vida. Y eso hace que la pasión se note. Hay, no solamente en esta beca, en muchísimas becas a nivel internacional, cuando se nota que, bueno, es como, la oportunidad de viajar, ¿no? Y pues no, ese no es el objetivo, ¿no? Es una beca con compromiso, es una beca que busca impacto, por lo tanto, la pasión creo que también que reflejas en tus ensayos, que reflejas en tu entrevista, es muy importante. Dedicación. Estudien la beca, presten atención, se pueden conectar a estas reuniones, son maravillosas, les van a dar muchísima información y dediquen tiempo a la beca, tiempo para estudiar el formulario, léanlo, es una cosa que nos dicen desde el primer examen, ¿no? Léanlo de principio a fin y luego contesten. Apunten sus dudas conforme las vayan leyendo, porque no tienen, y eso también, no tienen que saberlo todo. Probablemente sea su primera ocasión y hay muchas cosas que desconocen, pero si es su segunda, su tercera ocasión, habrá cosas que cambiaron o habrán cosas que no les quedaron claro y está bien no saberlo. Pregunten a quien lo sepan y pregunten con confianza. Esto también les va a ayudar muchísimo. La otra, que ya es un poco lo que dijo Ale, pues investiguen a Rotary,
vean por qué, o sea, por qué quieren, pero ya no solamente a Rotary. Investiguen por qué los países. No se vayan porque, quiero estudiar en Uppsala. Bueno, pues ya, ¿no? En Uppsala hay un montón de frío. ¿Qué tal que ni te gusta el frío, no? Investiga en la universidad, ¿no? Es mucha investigación. Bueno, ¿cómo puedes tener el impacto? Quiero irme a Tokio porque me encanta el anime. Híjole, ¿no? Así no es esto. Investiguen en la universidad, investiguen a sus maestros, métanse a las raíces de los centros propás de cada universidad. Ahí les va a venir la información de los docentes, su historia, las investigaciones que han hecho. Eso, además de ayudarles a consolidar muchas ideas para sus ensayos, les va a ayudar a realmente saber si conectan con el espacio al que quieren ir, ¿no? A lo mejor se reafirma o a lo mejor dicen, híjole, no, por aquí no. Así me pasó a mí, o sea, yo decía, no, yo quiero tal lugar. Y cuando me puse a investigar, yo dije, no, aquí me van o sea, no voy a morir. O sea, yo me acuerdo cuando leí por primera vez a Kant, estaba yo sufriendo. Y dije, dije, no, aquí no voy a poder. Y busqué otras opciones, ¿no? Y la última, pues que va conectado con lo primero, que les decía que no se desanimen, y que este es un tip que a mí yo después hija lo hubiera hecho y que ahora se los quiero compartir, es de su publicación, de su postulación, pueden descargar una copia. Descarguen esta copia y guárdenla, porque si no se llegan a quedar, a la siguiente ocasión que ustedes apliquen, les va a ayudar muchísimo ya tener esa información, porque aunque suena fácil, hay cositas que seguramente ya ustedes están viendo como cuántos años trabajé en este lugar, ¿no? Y ahí estás haciendo sumas de los meses. Si ya lo tienes, realmente te quita mucho peso de encima tener esas cosas básicas porque ya está concreto y entonces te enfocas en cosas como pues el video, los ensayos, ya sin que tengas que regresar a lo primero. Esto en el caso de los que van a postular por primera vez. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, creo que en general esas son las cosas que tengo como de decirles con ustedes como para tips, y que tiene que ver con cosas que también yo creo que a mí me sirvieron. Y pues nada, pues muchísima suerte, no se desanimen, recuerden si no quedan en esta es por alguna razón, mientras lo hagan con pasión seguramente es porque en sus destinos, en sus países todavía tienen muchísimas cosas más que hacer. Y lo mismo, si necesitan a alguien que quiera postular a Tokio en ICU en particular, igual ahí está mi número de WhatsApp, me pueden mandar un WhatsApp. Si no les contesto, se me va la cabra al norte, al monte, pueden escribirme de nuevo, porque pues al final me distraigo. Entonces pueden escribirme de nuevo, no es grosería, soy sumamente distraída. Entonces me pueden escribir y listo, ¿va? Espectacular, Giovanna, un millón de gracias. Creo que eh, haber postulado 2 veces es un mensaje importante para muchos que realmente hemos sufrido el rechazo de la beca. Bueno, le voy a dar la palabra a una compatriota que se llama Juanita Serrano. Ella acaba de regresar de Bradford, bueno, quizás hace ya algunos meses, de hacer su maestría en Peace, Resilience and Social Justice. En mi época no existía esa maestría, pero lo interesante de Bradford es que o con alguna frecuencia va cambiando los programas y es la universidad que más programas ofrece. Juanita es feminista antimilitarista y trabajó desde hace más de 10 años en territorios atravesados por el conflicto, el desplazamiento y la crisis, acompañando procesos con comunidades en América Latina, Medio Oriente y el norte de África. Su trabajo ha sido muy en terreno, coordinando equipos, implementando proyectos y sosteniendo procesos con mujeres y organizaciones de base, donde lo técnico siempre se cruza con lo humano. Ha trabajado en temas de medio ambiente, fortalecimiento de organizaciones y acciones antimilitaristas, facilitando espacios sobre prevención de violencias, construcción de paz, reducción de extremismos religiosos, eliminación de la xenofobia y muchas veces en contextos donde esos temas están atravesados por el silencio, el estigma o el riesgo. También ha acompañado a población migrante en articulación con actores humanitarios como UNFPA y el ACNUR, entendiendo las barreras reales de acceso a la salud y la protección. Le interesa trabajar desde enfoques feministas que no se quedan en el discurso, sino que se traduzcan en prácticas concretas en el territorio, donde acompañar, escuchar y sostener también es una forma de transformar. Juanita, bienvenida y mil gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya Lucas me presentó, entonces voy a ser como muy concreta porque ya mis compañeras han dado muy valiosa información. Bueno, yo en lo que les puedo contar,
un poco como recomendaciones de cómo fue que yo lo hice, ¿sí? Entonces, cómo fue que hice, digamos, todo el proceso de aplicación. Em, digamos que algo que me pareció muy importante y creo que lo resaltaba la compañera anterior es investigar muy bien los centros a donde van. Yo pienso que es un poco quizá más fácil conocer a Rotary porque es como lo que primero vemos, ¿sí? Como el primer contacto que tenemos, pero a veces no conocemos muy bien los centros. Entonces, yo me di la tarea de investigar muy, muy bien y vi, por ejemplo, lo que más me llamaba la atención a mí era Uppsala, pero después vi que el enfoque era muy, muy académico y como ya me presentó mi compañero Lucas, mi enfoque es muy en campo, ¿sí? Me encanta la academia, me encanta estudiar, amo, haría hacer un PhD algún día, pero mi trabajo es en campo. Entonces supe que esa no era una opción para mí. Estados Unidos lo descarté por razones políticas, personales. No quería ir allá. Después me topé con información de Bradford y vi el potencial de activismo social que tiene ese centro de paz. Para mí, Bradford es como una universidad que se destaca por específicamente ese hecho, por el activismo. Yo soy activista de derechos humanos y creo firmemente en que lo personal es político y sentí que Bradford era mucho de eso, ¿sí? Su compromiso, por ejemplo, con el tema de la no proliferación de armas nucleares, ¿sí? Como todo este tipo de cosas son cosas que yo conecto inmediatamente, ¿no? Entonces eso me permitió muchísimo decir, este es el lugar al que yo me quiero presentar, ¿sí? Entonces conocer muy bien el escenario donde ustedes van a estar, si quieren que sea algo más académico, más diplomático, que puede ser Sydney, perdón, la de Australia, o un escenario, digamos, como de más confrontación, quizás. Los profesores son allá muy, digamos, directos, muy con convicciones políticas, muy como alineadas a lo que yo pienso, digamos. Entonces siento que eso me permitió mucho destacar en lo que yo, digamos, en mi propuesta. Entonces, bueno, digamos que yo sí puedo decir quizá por qué me eligieron, ¿sí? Tengo como unos puntos muy claves que entiendo después de estar allá, por qué me eligieron. Uno es el tema de género, ¿sí? Mi formación y mi trabajo en específico es en temas de género y feminismos. Hay una cátedra en la universidad que es específicamente de mujer, género y conflictos armados. Entonces siento que eso fue una conexión que la universidad hizo inmediatamente con mi perfil, con los ensayos, con lo que yo sé hacer, ¿sí? Y otro aspecto que también yo resalté mucho en mis ensayos es mi enfoque ecológico, ¿no? El antimilitarismo del que me presentó Lucas está muy relacionado con el cambio climático, como con todas las dinámicas de la no proliferación de armas. Entonces eso también está muy ligado como a la historia de Bradford, pero también a las clases que ellos ofrecen, ¿no? Hay una clase específica del programa que yo quería tomar, que yo tomé, perdón, que se llama Socioecological Systems. Entonces creo que eso también resaltó mucho en mi candidatura. Y otro aspecto que yo también considero que yo resalté mucho en los ensayos y que sirve mucho en la universidad, porque finalmente es un centro de pensamiento académico, ¿no? Es mi trabajo en campo, ¿sí? Entonces, como que si ustedes tienen trabajo con comunidades, etcétera, como resaltar muchísimo eso, porque finalmente creo que ese es el balance que uno puede hacer, ¿no? Como a la hora de presentarse en la universidad, en un espacio supremamente académico y demás, alguien que conoce las realidades en terreno, ¿sí? Entonces, esos son como los tres puntos que yo digo como, bueno, yo creo que quizá por eso me eligieron. Y aquí como darles un tip adicional en sus candidaturas, un poco como que no les dé miedo de hablar de ustedes. Yo hice, yo estudié, yo fui hasta allá, yo trabajé con yo no sé quién, sí, como es el momento para ser, como lo quieran llamar, narcisistas, egocéntricos, como sea que lo quieran llamar, yo lo llamaría como reconocedores y reconocedoras de su trabajo, ¿sí? Entonces es un espacio para que ustedes brillen, ¿sí? En otros momentos pueden hablar de trabajo en equipo, de mis compañeros, de los colegas, son muy importantes. En este momento
deben concentrarse como en ustedes. Y el último tip que les quisiera como compartir es que mis ensayos los revisaron 4 personas, ¿sí? Una persona que me conoce muy, muy bien, ¿sí? Una de mis mejores amigas con la que trabajé, ella un tiempo fue jefa mía, yo un tiempo fui jefa de ella, ¿sí? Digamos, alguien que conoce realmente mi trabajo, pero también que conoce un poco, digamos, cómo soy, ¿no? Los otros ensayos fueron revisados por un amigo mío que es profesor PhD en inglés, ¿sí? Entonces, alguien que les revise los ensayos en términos de sintaxis, redacción, que sean coherentes, que las ideas estén bien escritas, ¿sí? Obviamente también soy partidaria de no usar ChatGPT. Y otro de mis ensayos lo leyó una amiga X, ¿sí? Como alguien que no está para nada en el campo en el que yo trabajo. Mi amiga es bióloga, o sea, nada que ver. Pero entonces para mí era importante que alguien que no tuviera idea de todo esto tuviese claro lo que lo que yo estaba queriendo decir, digamos, de mí como persona, pero también de mi persona como profesional, ¿no? Y los otros ensayos también los revisó Lucas. Entonces también como que le den estos ensayos a alguien que haya estado en Rotary, ¿no? Lucas los revisó también María Cristina, otra compañera que también se ganó una beca, que también es colombiana. Entonces, como llénense de muchas ideas y después digan como, listo, esto es lo que quiero proyectar, esto es lo que quiero ser. Y bueno, lo dejaría hasta ahí. Gracias. Juanita, te ahorraste 3 minutos. Muy, muy linda tu presentación. Yo quiero subrayar el tema y tu recomendación. No teman hablar de ustedes y si quieren exagerar, no se sientan mal. Están compitiendo con personas de los Estados Unidos que son expertos en exagerar. Ellos son educados a favor de la confianza en sí mismos, ¿sí? Y voy a contar una historia muy chiquita, pero que me impresiona mucho, me impresionó mucho. Cuando yo gané la beca, nos mandaron los perfiles de los colegas, de los miembros de la corte. Entonces me puse a leer y había una que hablaba español, que también hablaba árabe y no solo inglés, de los Estados Unidos. Entonces yo estaba muy feliz y la saludé en español muy efusivo y me dijo, mira, la verdad es que no hablo nada de español. Yo puse es porque, que hablaba español porque estuve 3 semanas de vacaciones en Guatemala hace 2 años. Pero bueno, dejo acá, voy a presentar ahora a Marcos Cuevas. Marcos nos acompañó el año pasado. Él es egresado de la Universidad de Duke, estuvo estudiando en esa portentosa universidad entre 2019 y 2021 y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla, en México. Tiene 2 maestrías en las siguientes disciplinas: Administración Pública en la Universidad de Harvard, Asuntos Internacionales por la Universidad de California, eh, Políticas Públicas para el Desarrollo en la Universidad de Duke y Ciencia Política del Colegio de México. En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como asesor senior de la Secretaría de Desarrollo Social, así como director de investigación y asesor del canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También fungió como titular del Servicio Nacional de Empleo en el estado de Tlaxcala y como asesor de la gobernadora de esa entidad. Actualmente ocupa el cargo de director del Centro de Innovación y Liderazgo Público en el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas. Marcos, gracias por acompañarnos por segundo año consecutivo. Bienvenido. Muchas gracias, Lucas. Un gusto saludarlos a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dejar este tiempo para la sección de preguntas y respuestas. Así que creo que voy a recapitular lo que ya dijeron las compañeras que me precedieron. Primero, creo que es muy difícil reconocer las fortalezas de mi aplicación porque no hubo retroalimentación en el año que yo fui aceptado, que fue 2019. Pero mi intuición me dice que me ayudó mucho mi experiencia profesional, que estaba muy alineada con las áreas más destacadas
de la Escuela de Políticas Públicas de Duke. Yo trabajé varios años en el Ministerio de Desarrollo Social de México, contribuí al diseño de la estrategia de inclusión social que ayudó a sacar más o menos a 2 millones de mexicanos de la pobreza extrema. Y Duke es una de las mejores universidades en desarrollo social. Entonces, investigué muy bien la planta docente. De hecho, uno de mis mentores en la universidad, un profesor de la India llamado Indermit Gill, después de que yo me gradué, fue designado vicepresidente de inclusión en el Banco Mundial. Entonces, tuve la oportunidad de tomar varias clases con él y también de hacer mi proyecto de tesis. Entonces, eso ayuda mucho, como dijo la compañera Juanita, conocer a cabalidad, a detalle, tanto las líneas de investigación de los profesores como las áreas más sólidas de la universidad. Puede hacer la diferencia entre que los acepten o los rechacen y sobre todo que esa alineación también tenga coherencia con sus planes a futuro. No solo cuenta lo que han hecho previamente, sino lo que quieren hacer, el impacto que le quieren sacar a la beca Propaz. Entonces, hay que tener un plan de vida, obviamente se puede modificar, pero mientras sea lo más coherente y sólido posible, van a aumentar sus posibilidades de ser aceptados en la beca Propaz. Yo recuerdo que en mi año, hace 6 años, de 200 candidatos aceptaban a 10 en el centro de Duke y la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, como ya dijeron otras colegas, no se desanimen si no son aceptados a la primera. Yo tuve compañeros que lo intentaron 5 veces y obtuvieron la beca del quinto año, ahora están estudiando un doctorado, son muy exitosos, entonces esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así que ese sería uno de los primeros consejos. El segundo, también ya se comentó, revisar varias veces los ensayos. Traten de que no tengan errores de sintaxis, de ortografía, de gramática. Ustedes revísenlos un par de veces, también compártanselo a un ex becario Propaz que ya haya sido aceptado y por último a una persona nativa en lengua inglesa para que refine un poco la redacción. Eso también es fundamental, sobre todo en países donde la forma cuenta mucho, no solo el fondo, no solo las experiencias, sino cómo se presenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. El tercer consejo que yo les daría es poner mucho énfasis en cualquier experiencia en materia de liderazgo que tengan. Es decir, si fueron fundadores de una ONG para prevenir algún tipo de violencia, pónganlo. Aunque haya sido una ONG pequeña, si son emprendedores sociales, si fundaron una empresa, si han tenido alguna experiencia dirigiendo equipos multidisciplinarios, todo eso ayuda muchísimo y no piensen que por no trabajar en una empresa transnacional gigantesca de miles de empleados, su experiencia es menor. Su experiencia es muy valiosa siempre y cuando esté alineada a la misión de Rotary. Entonces, pongan mucho énfasis en eso, por favor. Em, Otra cosa, también que a mí me ayudó en términos de la narrativa coherente es incluir ejemplos puntuales de las aportaciones que hayan tenido a lo largo de su carrera profesional. Y también si en algún momento tuvieron un obstáculo para lograr un objetivo, mencionen
cómo lo superaron. Eso demuestra su iniciativa, eso demuestra su creatividad y sobre todo en universidades anglosajonas les gusta mucho a las personas que revisan los ensayos. Entonces, básicamente esos son mis recomendaciones. Obviamente no utilicen inteligencia artificial. Siempre la originalidad de las propuestas es mucho mejor valorada que una propuesta quizás sin errores gramaticales, pero que sea muy similar a otras. Entonces, cada quien tiene su narrativa, su historia de vida, no se olviden de sus orígenes. A veces las características particulares del contexto en que nacieron son las que le dan solidez a su candidatura. Entonces, traten de ver la contribución a la paz, la contribución al desarrollo desde su nacimiento hasta ahora y también en el futuro. Eso creo que les va a ayudar mucho. Yo aquí lo dejaría. Si tienen alguna duda específica del centro de Duke y la Universidad de Carolina del Norte, con gusto me la pueden compartir. Mis datos los tienen Jorge y Lucas y estoy a sus órdenes. Mucho éxito en esta postulación. Gracias. Cuánta generosidad, Marco, muy apropiadas tus recomendaciones y consejos. Yo quiero presentarte a Diana Quintero, que es egresada también de Duke. Yo no sé si ustedes se conocen, pero tenemos dos egresados de esa universidad aquí con nosotras esta noche. Bueno, continuemos con nuestro proceso de... Ahí se me perdió la lista de quién sigue, pero vamos... pucha, presento, No mal recuerdo, Jorge, sálvame sería, quién. si no mal recuerdo, era Manuela. Bueno, Manuela Peralta es bogotana, colombiana también. Ella se va a Brisbane en enero, si no estoy mal. Ella participó el año pasado en este proceso de mentoría y eh, pues también mi club rotario le dio una carta de recomendación. No hemos hablado de las cartas de recomendación de los clubes rotarios, pero en su momento lo haremos. Manuela es politóloga e internacionalista enfocada en la construcción de paz y el desarrollo territorial, con experiencia en cooperación internacional, acción humanitaria y diseño de portafolios. Ha liderado procesos de articulación interinstitucional en distintos territorios, implementando iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos a nivel comunitario e institucional. Su trayectoria combina investigación aplicada con experiencia en gestión de proyectos, incluyendo planificación, implementación y monitoreo, así como la coordinación de múltiples actores en diversos contextos. Desde un enfoque que tenga educación, tecnología, psicología y construcción de paz, promueve las intervenciones contextualizadas con una mirada sistémica. Su interés se centra en fortalecer el vínculo entre la academia y la práctica, traduciendo el conocimiento en impacto tangible en el territorio. Manuela, bienvenida y mil gracias por acompañarnos. Lucas, mil gracias, mil gracias. Buenas noches para todos, todas. Bueno, a mí Lucas me hizo 4 preguntas, entonces voy a enfocarme en responderlas. La primera fue cómo fue mi proceso de postulación. Y lo primero que yo hice fue ver qué era importante dentro de todas como las oportunidades que nos da la beca de hablar de nosotros y de demostrar los caminos que hemos pues recorrido y los lugares que hemos habitado. Y me enfoqué mucho en qué debo hacer para construir una postulación coherente. Desde ahí pensé en cómo podía pues construir una narrativa en donde los ensayos, los formularios, los videos, las cartas de recomendación pudieran reflejar quién era y yo qué quería que pasara tras el programa. Entendí que la beca te daba como 2 oportunidades de construir un argumento. Una refería a la trayectoria que tú habías tenido en construcción de paz y otra a una iniciativa específica en donde tuvieras unos muy buenos resultados que te hicieran como merecer esta beca. Yo pues pensé que mi camino era más por la trayectoria. Y desde ahí pues me dediqué a pensar cómo podía demostrar que tenía una trayectoria en construcción de paz y cuál ha sido mi relación con todos esos procesos que construyen paz. Muy distinto al caso de Marco, mi camino ha sido de muchos lugares, de habitar lugares, no sé,
de haber trabajado en un jardín infantil, de haber trabajado en acción humanitaria, de haber trabajado en una empresa de tecnología, y para mí fue muy difícil pensar en cómo todo eso estaba conectado con la construcción de paz, porque yo, pues sí, muy contrario a lo que decía Marco, no sentía que tuviera una hoja de vida muy coherente con lo que la beca me estaba pidiendo. Pero cuando empecé a pensar en cuáles eran las motivaciones que estaban detrás y cuáles eran los impactos que había logrado, pude un poco ir construyendo ese argumento. Lo segundo que pensé era, pues esta es una beca que está muy enfocada en los valores y los valores para Rotary son muy importantes. Entonces pensé en, bueno, estos valores que hablamos de la amistad, del servicio, de la cooperación, que si les soy honesta, en un principio lo sentí como algo muy etéreo y fue muy difícil para mí responder cómo podía personificar estos valores. Siendo muy honesta, también pensé que la beca de Rotary era demasiado compleja, era demasiado completa. O sea, te ofrece absolutamente todo. Y pensar en por qué debían invertir en mí, por qué yo era una candidata idónea, por qué yo personificaba estos valores, por qué mi trayectoria realmente era una trayectoria de construcción de paz, fue muy complejo. Y si les soy honesta, este sí, a mí la verdad me sirvió mucho, entonces quisiera darles ese tip. Yo construí un formulario de Google. Literal, construí un formulario de Google en donde cogí como todo eso, esos valores, esas preguntas que estaban en todo, en los ensayos, en el video, en las recomendaciones, en todo, y las volví unas preguntas y se las mandé a personas que hubieran estado en mi camino. Se las mandé a personas que me conocían, se las mandé a mis mentores, se las mandé a mis jefes, se las mandé a mis colegas, se las mandé a compañeros de trabajos anteriores, porque para mí fue difícil entender cómo había construido una trayectoria. Y también porque esos valores me resultaban muy etéreos. Em, y debo decirles que fue un ejercicio precioso, porque esas cosas que a mí me costaba reconocer en mí misma, pues tener colegas que las habían visto, no solamente en los resultados que habíamos tenido, sino en la manera en la que trabajábamos, fue muy útil y me ayudó a construir ese argumento que conectaba con la coherencia que yo estaba buscando proyectar en mi postulación. Y ahí les digo algo que a mí también me funcionó y fue pensar en cómo podía aprovechar como estas oportunidades que nos daba Rotary para mostrarnos, no solamente para mostrar en nuestras hojas de vida, nuestros logros académicos, sino cómo esto demuestra también las habilidades que tenemos para responder a pues a un programa universitario, de construir un argumento, de redactar, de ser muy completos en la manera en la que nosotros pues nos presentamos y respondemos estas preguntas. Como toda esta reflexión respecto a los valores, también me permitió entender qué huellas había dejado, qué se resalta en mí, qué se diferencia y cómo eso conecta con los proyectos y las iniciativas que había trabajado. Entonces, si por ejemplo ese formulario se los mandé a personas con las que yo había trabajado en diferentes etapas de mi vida, podía entender como cuál había sido esos resultados, ese rol que yo había tenido dentro de una iniciativa específica, que era coherente a lo largo de mi camino profesional y de los voluntariados y etcétera, y también qué cosas habían sido específicas de un trabajo que me demandaba una habilidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo trabajé un tiempo en la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Entonces, ese era un trabajo que me implicaba mucha investigación. ¿Qué resaltó mi jefe de ese trabajo? ¿Qué resaltaron mis colegas? Muy diferente a un tiempo en el que estuve en una ONG, en donde el trabajo era mucho más práctico, en territorio, en campo, que resaltan que es común y que es diferente, porque eso también nos va a empezar a hablar de cómo podemos conectar con los programas. De la mano de los valores, ahí digamos que valores 2.2, empecé a pensar quién era Rotary y cómo esos valores que yo puedo tener o que no puedo tener se personifican, los vive Rotary, en qué valores se basan, cómo viven la amistad, cómo viven la cooperación y poder ver y reconocer qué logran a partir de esos valores. Ya había hecho el ejercicio en mí misma, ahora lo quería hacer en Rotary y ver cómo podían conectar. Y también ese ejercicio de acercarme a Rotary me permitió ver que estos valores que para mí eran tan etéreos no lo eran y que realmente la forma en la que nosotros construimos los lazos pues está muy amarrada a la manera en la que vivimos y personificamos esos valores. Lo tercero pues era ver mis intereses, ver cómo mis intereses podían conectar con el perfil de las universidades, con el perfil del programa, con el perfil del cuerpo docente.
En mi caso, pues la Universidad de Queensland fue como lo que yo estaba buscando y también haber investigado pues al profesor que es el director del programa y ver todas las cosas que para mí que conectaban, pero también todas las cosas que no conectaban porque eso me permitió responderme yo qué puedo aportar. Es decir, hay unas cosas que podríamos llevar a partir de los puntos ciegos que puede tener el programa, de los intereses de investigación que tiene el cuerpo docente, pero también de las cosas que no les interesan y tal vez son importantes. Em, Voy a correr un poquito. Entonces ahí pensé en, bueno, cuál es el programa académico que más me representa, pero también cuál es el programa académico al que creo que puedo aportar a partir de esa trayectoria en la que estaba buscando construir. La otra pregunta que me hizo Lucas fue que creo que me hizo resaltar. Esa pregunta fue muy difícil para mí responderla porque la verdad no lo sé, pero una de las cosas que me devolvieron mis colegas, mis compañeros, mis mentores es que la sensibilidad con la que estaba trabajando había marcado una diferencia en la manera en la que se implementaban los proyectos. Si trabajamos con comunidades, si trabajamos en construcción de paz, como que nos permite tener esa fibra. Cuando entendí que eso había sido coherente y que era algo que me estaban devolviendo las personas con las que yo había trabajado, busqué que mi postulación conectara emocionalmente. Entonces me enfoqué en conectar mi historia, como las cosas que yo había vivido y porque para mí la construcción de paz era algo en lo que quería trabajar toda mi vida. Y creo que eso pues ayudó a construir la coherencia, pero también, como decía una de las personas que estaba compartiendo, pues nos llevó em, a que se demostrara un poco como la pasión y la intención de trabajar después de la beca. Em, Lucas también me preguntó qué errores había tenido. Siendo muy honesta, el perfeccionismo fue el peor error. Buscar hacer las cosas perfectas fue el peor error. No desagregarlo, como que yo estuve bloqueada mucho tiempo y cuando logré desagregarlo y pensarlo literal, casi que como un trabajo académico de voy a investigar y voy a construir unos ensayos y voy a hacer unos guiones, eso me ayudó mucho. Em, Dejar cosas para el final, como asumir que tenía tiempo, también fue un error. Y no conectar estas cosas con lo que soy y lo que he hecho. Creo que se siente cuando uno habla con verdad y cuando uno está conectando y cuando no. Y creo que un error fue cuando intenté como llenar de bombos algo que yo no tenía, como que no tenía el peso, versus cuando dije, voy a ser completamente honesta y sí, mi hoja de vida es un híbrido que para las personas puede ser muy extraño, pero que a mí me ha hecho todo el sentido y quiero compartir ese sentido. Entonces yo sí creo que la transparencia siempre es la mejor estrategia. Y bueno, ahí ya les conté un poco de qué me funcionó en 16 segundos, pero demostrar qué capacidad tenemos de hacer textos, de investigar, de redactar. Y muy importante, tener apoyo y respaldo. Creo que estas asesorías fueron muy importantes. em, y seleccionar muy bien a las personas que hacen las recomendaciones y la revisión. Manuela, espectacular absolutamente. Qué gran cantidad de detalles y de secretos y de recomendaciones. Yo tengo mucha curiosidad de saber si tienes el Google Forms todavía disponible para que nos lo dejes saber o nos lo muestres. Yo creo que es una gran estrategia que nunca había oído en estos 9 años de acompañar procesos. Eh, y lo de no dejen las cosas para el final. Quedan 5 semanas, amigas y amigos. Eso parece mucho tiempo, pero no lo es. Hay que pulir, refinar, y usted, el proceso, digamos, la postulación, y ustedes saben que tiene muchas características. Bueno, en último lugar, pero no menos importante, está nuestra fantástica Irazú Gómez. Ella fue a la Universidad Chulalongkorn en Tailandia. Desafortunadamente, ese programa cerró por financiación fundamentalmente. Alba Purroy, que nos acompaña, también es egresada de ese programa. Pero de todas formas nos pareció importante tener a Irazú para que contara cómo ella se preparó. El proceso de postulación es ligeramente diferente para ir a los programas de certificación profesional. En estos casos piden la formulación de un proyecto. Las críticas que yo he escuchado es que no se sabe muy bien qué pasa con esa formulación de ese proyecto luego
digamos, de ganarse la beca, pero escuchemos a Irazú. Ella es mexicana de corazón, amante del buen café y el amor a los perros. Ha dedicado más de 18 años de su vida a la defensa de los derechos humanos. Su labor se centra en las personas con en movilidad migrante en América Latina, un compromiso que nace de su profunda convicción de que la paz es posible a través de la inclusión, el respeto y el respeto a la dignidad humana. A lo largo de casi 2 décadas ha liderado procesos de ayuda humanitaria, fortalecimiento institucional, investigación social y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, especialmente en contextos de detención y vulneración de derechos. Su impacto trasciende la atención directa, extendiéndose a la incidencia política legislativa a nivel nacional y regional, así como la articulación de redes en espacios nacionales, regionales y en iniciativas vinculadas a las Naciones Unidas en temas de acceso a derechos e inclusión social. También Irazú es actualmente la coordinadora de los activadores de paz positiva de América Latina, el grupo del que Alba y yo, no, sí, Alba también somos parte. Mil gracias, Irazú, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Mil gracias. Gracias por invitarme. Es un gustazo verlos, Jorge, Lucas, Alba. Y también como activadora por ahí ya vi a mi querida Andrea Colotla. Entonces, bueno, pues chicos, yo les agradezco que me hayan invitado a compartir esta experiencia, porque como bien dice Lucas, el programa de Tailandia se cerró, pero está abierto el de la India y Turquía. Y me parece muy importante también ver este enfoque que da una certificación en estudios de paz. Para mí lo primero que fue el eje fundamental para poder aplicar a esta beca fue prácticamente hacia dónde iba mi camino como defensor. O sea, si algo he tenido la convicción en estos 18 años es que no es un papel, no es una posición, es mi vida el defender en temas de derechos humanos. Y entonces eso me llevó a ver hacia dónde iba mi camino como defensora de derechos humanos, ¿no? Y eso me llevó a elegir Tailandia porque, como bien dice Lucas, a mí me hizo totalmente sentido la metodología que tenía en ese momento y que espero que la siga teniendo en estos dos países, que era el estudiar primero, después implementar la parte del proyecto y al final nos reuníamos en Tailandia. Es decir, había un proceso que llevaba el propio diplomado, ¿no? Estudiamos 4 meses juntos, casi el 50-60% era gente de Medio Oriente y de África, lo cual les puedo decir que fue una experiencia maravillosa el ver el impacto del trabajo, entender otros contextos de cómo trabajan en temas de derechos humanos, es una de las experiencias más enriquecedoras. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí. Y en ese sentido, yo creo, igual que como todos, no sabemos por qué quedamos, pero yo me hice, ante esta pregunta que hizo Jorge, esta invitación, pues yo me hice mi propio escenario. Y yo creo que quedamos porque, y yo les invitaría a verlo así, es porque hay una experiencia expansiva para ustedes. Me parece que Rotary y las universidades lo que ven no solamente es la experiencia, sino que le ven el candidato como una apuesta a seguir construyendo paz. No es solamente que te veas 1 año o 2 años o los años que dure la experiencia, sino que le están apostando, están poniendo una semilla más a nosotros fortalecernos como defensores, como activistas, como doctores, en temas de paz. Y es una expansión hacia vincular temas. Por ejemplo, mi tema es migración en la región y para mí el tema de la inclusión local o la inclusión social con la paz tenía totalmente sentido. Entonces me parece que ahí hay una apuesta, ¿no? En formar cuadros en temas de paz. Lo segundo también me parece que tiene que ver con la población a la cual vamos impactando, ¿no? O sea, a esa mujer, he oído género, he oído que personas que trabajan desde política pública. La apuesta creo que también es a quiénes impactamos, es cómo me impactan y cómo impactamos al colectivo desde nuestro trabajo. Y la otra es la continuidad, es decir, sí me parece que hay una apuesta a proyectos, al menos en la certificación, a proyectos que siguieran. Por ejemplo,
Hay una amiga que está en Medio Oriente y que estudiamos con ella y se acaba de ganar una medalla de Naciones Unidas por el trabajo con mujeres. Es decir, hay una apuesta fundamental de vida en quienes estuvimos en la certificación. Lo segundo, sí creo que hay una combinación de la experiencia de los temas y del corazón. Y yo me empezaría por lo último. O sea, me parece que el estar marcado genuinamente por un camino de vida le da un sentido distinto a la presentación que hagas en donde estés. Y eso me llevó a mí a aplicar una metodología que trabajo mucho con las mujeres y con las personas migrantes y refugiadas en México y en Centroamérica, que es el plan de vida. Y entonces esa misma metodología me la apliqué a mí misma en este proyecto. Y es muy sencillo, es ver, pensar y actuar, que es la metodología de Freire. O sea, yo proyecté en mis ensayos, porque nosotros eran 5 ensayos o 6, más el proyecto que estábamos desarrollando, era cómo veo la realidad, pensar cómo la puedo impactar y actuar en las acciones que yo puedo hacer. Entonces, eso marcó el eje de todos mis ensayos, porque es muy importante proyectarse, pero también poner esa visión y ese anhelo que tenemos de que nuestro trabajo, la suma de lo que estamos haciendo, va a impactar en las personas y cómo va a impactar en un colectivo. Yo, la verdad, le soy franca, no pensé en Rotary. Ahorita que lo estaba escuchando varios, dije, ay, sí, eso no lo hice yo. Yo no pensé en Rotary, yo pensé en esta soy. Esto es lo que yo he construido en 18 años. Esto es a lo que le apuesto y fue mi proyecto de inclusión de mujeres migrantes y refugiadas en México bajo mi hombro y decir, esta soy, esto es lo que yo quiero construir, ¿no? Otra de las cosas que también me ayudaron fue que yo también hice el ejercicio de compartir con más gente, ¿no? Lo compartí con un colega en México, pero yo mandé, ya cuando lo tenía así súper revisado, y eso es un tip que yo les quiero dar, ya cuando lo tienen revisado y súper revisado, mándenselo a alguien, como bien dijo. Yo se lo mandé a un amigo, se lo mandé a, que eres una muy buena amiga mía, la directora en un centro de apoyo a migrantes que estuve trabajando en Estados Unidos, en Nueva York, se lo mandé a ella. Y luego se lo mandé a una tercera persona, un colega, que él hace propuestas de financiamiento y de búsqueda también de becas. Y después de eso lo cerré. O sea, las 3, 4 anotaciones que me dijeron que tenía que hacer, lo cerré. La parte fundamental en este apoyo fue Jorge Merubia, que fue el que ayudó a hacer toda la estructura, ¿no? Y lo cual agradecidísima con eso. Pero después de que yo cerré y dije, esta soy yo, este es mi proyecto, esto es lo que yo quiero proyectar, se los mandé a estas personas, cerraron, me dieron y lo mandé. Y lo que dije cuando mandé, le hice enter a la aplicación, dije, si es para mí será, y si no, esta es una señal de que vienen cosas grandes para mí después de esto. Entonces, por eso no se desanimen, o sea, hay gente que quedamos a la primera, hay gente que quedan a la segunda, hay gente que quedan en varias, pero eso es una señal de que algo mayor viene también para ustedes. Entonces, en ese sentido, pues decirles que para mí lo más importante, creo que también toma en conciencia Rotary y los de las becas, es proyectar quién eres, pero también con quién quieres ser y cómo te va a fortalecer esa beca y cómo vas a impactar también al colectivo, porque eso también me parece sumamente importante. Y tanto es así que la experiencia en Tailandia fue extraordinaria porque justamente creo que el tema que propuse, que era la inclusión social de mujeres migrantes a través de grupos de apoyo, a través de escucharlas. Hizo mucho clic porque fuimos 3 personas, una en Europa, otra en Estados Unidos y yo en México, y ahí hicimos un proyecto conjunto. Entonces, vas encontrando esas sinergias, vas encontrando
estos espacios de valor, yo le digo, para continuar viendo las buenas prácticas que tienen otros defensores, otros activistas en otros países. Y con eso quiero cerrar. O sea, creo que lo que da la certificación es que somos personas que trabajamos en terreno, que trabajamos con personas vulnerables para personas vulnerables, pero que también nos da la perspectiva de ver qué otros espacios y cómo se está trabajando en otros espacios a nivel del mundo. Especialmente a mí me ayudó mucho ver cómo está en África. También me ayudó mucho a valorar la experiencia de mi país, ¿no? Siempre decimos que en América Latina nos va medio mal, pero ya cuando uno escucha gente de Medio Oriente, de África, mujeres especialmente, uno también valora las experiencias y la libertad que va teniendo de poder ser una mujer defensora en una América Latina convulsionada en ese tema. Entonces, sigan su corazón, sigan ese proyecto que quieren, porque ese proyecto no solamente es para la beca Rotary, creo que me parece que les marca su próximo camino de vida y sus próximos pasos. Y con eso cierro. Fantástico, Irazú, un millón de gracias. Cerramos entonces con Irazú las intervenciones. Vamos a dedicar algunos minutos a resolver preguntas y cerraremos con las palabras de Jorge sobre los videos y los ensayos que quiere mencionarnos. Y con broche de oro invito a nuestra Alba Purroy a que nos salude, pero pues en un momento luego de que hable Jorge. Entonces, por favor, preguntas. Simplemente prendan su cámara y hablen. Creo que esta es la parte más, eh, a ver, entretenida. Camila, por favor, eh, adelante. Hola a todas y a todos, buenas noches. Yo quiero empezar agradeciéndoles mucho esta sesión porque verdaderamente yo andaba como con un arroz con mango en la cabeza con varias cosas. No me quería ver vulnerable en un aspecto, pero decía, no, pero si es la verdad, esto es lo que soy, entonces no me van a ver como buena candidata porque soy una persona débil, o sea, como que tenía un montón de cosas, especialmente en el ensayo número 2. Me sentía como, ay, no, no quiero parecer tan débil porque van a decir, bueno, ya no tiene como las capacidades para estar aquí. Entonces, pues digamos que las recomendaciones que ustedes nos están dando, creo que a mí sí me logran como ya centrar finalmente. Yo ya terminé de escribir la sexta versión de los ensayos. Ya me voy a quedar con esta y voy a ir con esta para adelante, ya no voy a seguir gastando más tiempo reescribiendo. Y creo que eso es una cosa que también pues quiero preguntarles. Sí, estos ensayos, digamos, ustedes los escribieron muchas veces y los reescribieron. ¿Cómo fue en ese ejercicio, digamos, de inspiración? Y, por ejemplo, algo que comentaba Manuela que me pareció muy importante, yo también creé como no es un forms, pero sí como un vision board de cómo quiero pegarle a esta beca. Entonces yo escribía muchas cosas como yo soy esto, yo soy lo otro, yo no sé qué. Y también quiero preguntarle si está bien contarse o mostrar la vulnerabilidad que hay en sí, porque pues somos humanos y tenemos vulnerabilidades. Y la segunda cosa, yo puse mi primera acción es Bradford y la segunda es Uppsala. Y de pronto me va a salir un poquito del contexto de la pregunta, del tema, pero yo quiero preguntarles como mujeres, cómo ustedes se sintieron o cómo se han sentido en relación a las violencias basadas en género en estos países. Para mí esto es muy importante porque yo he tenido la oportunidad, el privilegio de estar en otros lugares del mundo y yo a veces he sentido sí, muchas violencias hacia mí por ser mujer, por ser latina, por tener como todas estas condiciones y yo quisiera saber cómo es ese ambiente en estas dos universidades específicamente que es a las que yo quisiera aplicar y perdón si esta pregunta me saca un poco del tema, pero creo que después no tengo otra oportunidad de preguntar. Y bueno, nuevamente agradecer qué espacio, de verdad. Siento que este espacio ha sido demasiado valioso para mí, los anteriores a este, Listo, porque Camila. ya por fin me centro. Bueno, mil gracias. Mira, se fueron Juanita y Alejandra, pero si quieres puedo hacer conexiones contigo para que hables con ellos directamente sobre su tema. Yo estuve en Bradford, pero como lo hablamos en persona, yo no me siento autorizado para responder esa pregunta profunda. Ahora bien, Manuela, yo no sé si tú quieras ahondar sobre el tema de reescribir ensayos que
Pues todos pasamos por ahí, quizá, ¿qué te parece? Em, sí, todos pasamos por ahí. Creo en realidad que reescribir ensayos para mí fue una etapa muy importante del proceso, porque la Manuela que empezó la postulación no fue la misma Manuela que la terminó. Para mí, como decía Irazú, que resoné completamente con lo que ella decía, para mí la beca fue un proceso de conciencia, fue un proceso casi que terapéutico, como de poder identificar qué era lo que realmente me movía. Y pues cuando la empecé era un ejercicio de perfeccionismo, de quiero lograr esto y cómo lo voy a hacer. Entonces, en mi caso, escribir los ensayos fue una parte muy crucial del proceso, pero también, pues te diría que tiene una parte un poco de no confiar en ti, también puede ser un poco de eso. Entonces, yo realmente te diría que te des la oportunidad de reescribir los ensayos si crees que la persona que lo escribió ha evolucionado, ha cambiado o se ha transformado respecto a la persona que los lee versus quien lo escribió. Si los vas a reescribir porque estás dudando de ti misma, confía en que la manera en la que te salió es una manera honesta y transparente y que responde a lo que tú realmente quieres proyectar y a lo que tú realmente puedes aportar. Ese sería mi primer consejo. El segundo, elige muy bien las personas que te leen y elige muy bien qué comentarios adaptas y qué comentarios no. Porque para mí, pues claro, yo en mi caso le pedí a 4 personas que me lo revisaran y todos tenían opiniones diferentes. Entonces, Lucas fue uno de ellos, muy crucial, uno de ellos. Pero en el fondo yo entendí que quería, para mí, pues como lo dije, para mí era importante construir un argumento coherente. Entonces hubiera podido hacer cosas que fueran mucho más estratégicas, hubiera podido decir las cosas de una manera distinta, pero eso no estaba alineado con lo que para mí era importante. Entonces, eso sería lo segundo. Manu, te perdimos al final, pero creo que lograste cerrar. Ay, no, te quedaste de muda, no sé por qué, Manu. Pero bueno, vamos a continuar con el proceso. Hay más preguntas, amigas y amigos. Gracias, Manu, por tus consejos, me parecen súper adecuados. Tiene la Eh, manita levantada Irazú, pero Irazu, se pierde en el amarillo del fondo. Sí, ya. yo te contesto con dos cositas muy puntuales. Yo te diría, y yo fue un ejercicio que hice, es que ya cuando termines de escribir tus ensayos, levántate un día y empieza a leerlos en tercera persona. O sea, si a ti te llegara esta postulación y cuando tú sientas que ese ensayo, dices, yo quiero ser esa mujer, qué padre, qué bueno que lo está haciendo, ¿verdad? Ese es el ensayo que tienes que leer. Porque todo el mundo puede opinar muchas cosas y fortalece muchas cosas, inclusive a veces mandárselo a tantas personas, a veces como te puede confundir como los mandan. Pero hay un ejercicio que yo hago generalmente, es cuando yo escribo, cuando yo mando postulaciones o mando mi proyecto, lo leo como si me lo estuviera mandando en tercera persona. Y si ese proyecto te hace zumbar el corazón y dices, esa quiero ser yo, esa es la propuesta que mandas. Y la segunda es que eh, el acoso está en todos lados, no solamente en las universidades y en las comunidades, también puede existir entre los compañeros. Yo sí te diría que para hacerte sentir segura, si fuera una propuesta que cuando estés en la universidad o o a donde, inclusive para proyectos, preguntes cuáles son los mecanismos para atender este tipo de violencias. Porque es muy importante las mujeres cuando viajamos hacia otros lados tener una red de apoyo, de confianza, de tener un referente y saber que va a existir una autoridad, amigas, compañeros que pueden apoyarte en caso de que pueda pasar. Es lo que te digo. Súper, Irazu. Sí, estoy seguro que todas las universidades tienen mecanismos muy serios para tomarse en serio el tema del acoso. Por favor, ¿quién quiere continuar la conversación mediante una pregunta? Entonces, supongo que no hay preguntas. Eh,
Valentina, bienvenida. Yo tengo mucha esperanza en Valentina. Ella es venezolana y uno de mis propósitos de estos programas de mentoría es propiciar candidaturas de Venezuela. Así que bienvenida, Valentina. Vamos con toda. Gracias y qué presión, Lucas. Este, yo tengo una pregunta referente con el primer ensayo de cómo dar de sí sin pensar en sí forma parte de nuestro camino, ¿no? Y de nuestra trayectoria de vida. Yo específicamente coloqué un proyecto que hice en Rotaract, que fue el proyecto bandera de mi club cuando yo fui presidente. O sea, yo le he dedicado a Rotaract casi 7 años de mi vida, ¿no? Pero luego, escuchando como todas las participaciones, no sé si sea más conveniente colocar un proyecto profesional. O sea, quisiera saber en materia de ¿qué coloco para que sea más efectivo? A la universidad a la que yo quiero apuntar es Uppsala también y a Queensland en Australia. Entonces, no sé, en recomendación, está este proyecto de Rotary que genuinamente me apasionó muchísimo, 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 pero también yo tengo bastante experiencia profesional trabajando en asistencia humanitaria en Venezuela. Y mi enfoque, mi fuerte es monitoreo y evaluación. Entonces, participé en muchos diagnósticos de necesidades en comunidad y en mucho triaje para sacar información, porque hay un tema con la falta de datos en el país que es evidente porque por muchos años pues no había apoyo institucional para poder hacer un levantamiento de información, para redactar proyectos humanitarios eficaces, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomiendan Sí, colocar? mira, voy a agarrar esa pregunta porque nos da mucho que hablar. Los Ujú, ensayos son 5 y quizá lo mencionó alguien, eh, están enfocados a dos tipos de ujú, públicos, ¿sí? Los rotarios y los miembros del comité en la universidad. ¿Sí? Creo que Jorge ha hecho lectura de ensayos. Yo los llevo haciendo 8 años como una de mis actividades de voluntario, pero una vez los rotarios califiquen, ¿no? Cada postulación la leen 3 rotarios y le dan un puntaje, y los 40 primeros de cada universidad van a la universidad y la universidad en última instancia elige, ¿sí? Entonces hay que hablarle a los rotarios y hay que hablarle a la universidad. Entonces, 3 de los ensayos están preguntando cosas que le interesan a la universidad. ¿Por qué el centro uno? ¿Por qué el centro 2? Y su tema de investigación. Entonces yo diría que el ensayo sobre dar de sí antes de pensar en sí y cómo su trayectoria y lo que aspira a obtener en la maestría va a incrementar el impacto de Rotary, pues son los ensayos que hay que dirigirse a los rotarios. Entonces, todo esto es para decir, Valentina habla de Rotaract, y si tú sientes que esa causa o ese proyecto que lideraste siendo presidenta de tu club habla muy bien de ti y de tu liderazgo, yo iría por eso, por las razones que te acabo de decir, querida Valentina. Y sin presión, Valentina, aquí estamos haciéndote fuerza, ¿viste? Bueno, ¿quién más quiere contribuir a la conversación? Rosa de la Pava me llamó hace el año pasado y decidió, me imagino, volver a postular. Pía, bienvenida, no nos hemos conocido. Carlos Vera es rotaractiano de mi distrito. Mariana trabaja en la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que está juzgando los crímenes de las FARC y los militares después del acuerdo de paz de 2016. Pero bueno, supongo que Supongo que si no tienen las manitos levantadas, que no tienen preguntas, yo creo que eso nos ayuda a cerrar. Entonces voy a darle la Yo tengo palabra. una pregunta, Lucas, pero es que no encuentro la mano para... Dale, Jonathan, bienvenido. Tú eres caldense, ¿cierto? Sí, yo soy de Manizales. Qué dicha. Eh, sí. Bienvenido. Hay una pregunta que siempre me ha preocupado, de pronto con lo que habló Manuela, pues uno y bueno, y con todos los rotarios, realmente, uf, a mí me ha parecido espectacular esta sesión. O sea, yo estoy aquí como, tengo como 9 hojas escritas de apuntes. Eh, pero mi pregunta va en este sentido. Lastimosamente, y todos sabemos en Colombia,
los profesionales estamos vinculados de manera muy precaria muchas veces a nuestros trabajos. Tenemos muchas obligaciones. Yo pues apoyo mucho a mi familia en Manizales y mi sobrina, la educación de mi sobrina depende de mí, todo esto. O sea, no es tan fácil para mí, digamos, escoger uno u otro trabajo y lastimosamente uno como contratista a veces agarra lo que tiene. ¿M? Y me preocupa un poco porque posiblemente eso vaya a pasar en esta transición entre que se aplica la beca y que a uno lo evalúan después por el cambio de gobierno. Entonces posiblemente me tenga que ir a otra entidad y yo no sé eso que tanto impacte en la beca el hecho de que uno a veces priorice en su vida un tema más económico cuando la hoja de vida mía, claro, siempre ha estado atada a lo que a mí me apasionaba, pero ahorita también tengo obligaciones económicas y tengo que pensar no solamente en lo que me apasiona, sino también en cómo respondo por mis obligaciones. Entonces es un poco como, no hay problema con esas, o sea, con esos cambios o cómo maniobrar con esos cambios de... A veces sí explicar esos cambios de trabajo que uno tiene y que muchas veces no obedecen sino a necesidades que uno tiene. Mm. Marcos, quizá te quieras referir a esta pregunta o quien quisiera agarrarla, es desafiante. No, Yo creo que la podría agarrar. eh, Eh, dale, Manu, si Marcos quiere decir algo también, bienvenido después de Manuela. Manu, pues Jonathan, yo te voy a responder con toda la honestidad del mundo. Cuando yo apliqué a la beca estaba muy desempleada. Estaba completa y absolutamente desempleada y siempre tuve mucho miedo del impacto que eso podría tener sobre mi postulación. Y cuando me llamaron, estaba trabajando en una empresa de tecnología, que es donde estoy en este momento. Yo te diría que no te fijaras en lo que te falta exclusivamente, sino que tomes como todas las oportunidades que te da la beca de demostrar quién eres y lo pienses como un conjunto. No vamos a ser completamente fuertes en todo. Vamos a flaquear en cosas. Va a haber, nuestros perfiles no van a ser perfectos, pero si tenemos la capacidad de aprovechar todas las oportunidades de la mejor manera posible, pues al final vas a tener una buena postulación, así tengas incoherencias, así haya cosas que te fallen, así haya cosas que crees que te debilitan. Y también creo que o sea, en ese sentido, digamos, en mi caso, que había trabajado en cooperación y luego llegó Trump y todo estaba muy desfinanciado y era difícil. Creo que entender el marco en el que nos movemos y cómo aplicamos y cuáles son los retos que tenemos es algo que aporta mucho a los programas de lo que hacemos parte, porque finalmente la construcción de paz pasa en las universidades, pero realmente no pasa en las universidades, pasa en todos los otros lugares y tener retos de financiación y tener como un espíritu que quiere hacer algo y no tener los sistemas en donde lo podemos hacer. Eso es algo que también aporta a los programas y que nos permite pensar cómo el campo de la construcción de paz lo podemos fortalecer desde ahí. Manu, lo has dicho extraordinariamente. Gracias. Preguntas. Es que ya llevamos hora y media aquí. Yo creo que también tenemos que descansar, pero yo quiero agotar las preguntas que puedan tener candidatas y candidatos. Hay una pregunta en el chat, querido Lucas. Ah, perdona, hombre, dice, yo me olvidé de hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen algún modelo para el CV? Yo normalmente uso el modelo de Harvard, pero no sé. Mira, Camila, eh, bueno, no tengo la respuesta. No sé si alguien quiera agarrarle esa recomendación a Camila. Tal vez Marco, que viene de Harvard. Bueno, ¿Qué tal, Camila? Mira, sí, hay varios modelos similares a los de Harvard que son muy sobrios, generalmente no tienen, no solicitan la fotografía, ni datos personales que en ocasiones se piden en América Latina. Entonces, lo más importante en ese tipo de hojas de vida es el impacto que has tenido en las organizaciones donde has trabajado.
Entonces, tanto el impacto como tu misión, tu objetivo, lo que puedas aportar en esa posición o en el caso de la beca, cuál es tu aportación, no solo cómo te va a hacer crecer la beca. Entonces, yo creo que eso sería muy útil y sí utiliza el formato, digamos, de universidades de prestigio de Estados Unidos, que es un formato muy sobrio y muy ejecutivo, es decir, no más de 2 cuartillas. Espectacular, Marco. Mil gracias. Bueno, voy a cerrar ya las preguntas. Le voy a dar la palabra a nuestro querido Jorge Merubia y finalmente a Alba Purroy, nuestra coordinadora de la Asociación de Exalumnos de la Beca Propaz. Y cerramos. 2 minutos y seguimos. Jorge. Gracias, Lucas. Qué hermosa. Muchas gracias por tu excelente facilitación. Qué hermosa sesión. Y a los ponentes. De manera importante para todas las y los postulantes, un proceso que es importante en este año, como en todos los años, como en todos los ejercicios de revisión que hemos tenido, es que les empatamos con una persona revisora que ya Manuela y ya Giovanna, que fueron seleccionadas el año pasado, vivieron esto. Nuestra invitación es que ustedes nos manden a más tardar el último día de abril, que es el jueves 30 de abril, sus borradores de ensayos y video. Y estamos diciendo borradores. O sea, no, ya me siento perfectamente contenta con está bien. No me siento perfectamente contenta con él. Está bien, ¿no? Estos son borradores. Nosotros les asignaremos una persona, al menos una persona revisora, becario Rotary Propaz, que ya ganó la beca, que pueda revisar sus ensayos y hacerles un retorno comentado. No les va a cambiar el texto, les va a comentar sus propuestas y este retorno va a ser muy rápido, o sea, va a ser el mismo domingo 3 de mayo, el lunes 4 de mayo les estaremos nosotros regresando a ustedes lo que sus revisores nos hayan aportado. Por ello es que la fecha de cierre es el 30 de abril, que además es la fecha de nuestra cuarta sesión de acompañamiento, muy deliberadamente, que en esta oportunidad Alba Purroy de Venezuela, que está aquí presente, va a dirigir para últimos comentarios, últimas sugerencias de afinación para las postulaciones de ustedes. Eh, y lo que han comentado nuestros invitados el día de hoy, esto que se les regrese no es la palabra de Dios. Nosotros somos igual que ustedes, mortales que en un momento dado competimos por la beca, tuvimos la fortuna de ganarla, pero cada uno de nosotros les regresaría un comentario distinto. Así que el ensayo y el video es el de ustedes. Cuando ustedes se sientan cómodos con ese producto final, ese es. No con el que nosotros nos sintamos cómodos, es con el que ustedes se sientan cómodas y cómodos. Entonces, eso, la fecha límite para sus ensayos y video, jueves 30 de abril, que es la misma fecha en la que tendremos nuestra cuarta sesión de acompañamiento y la quinta será únicamente para decirles, para saber quiénes llegamos al final del proceso y decirles gracias por ello. Ahora te regreso el micrófono, querido Lucas. Excelente, Jorge. Atentos entonces a las instrucciones de Jorge. Alba, cierra con broche de oro Sí. y nos vemos entonces en la fecha que indicó Jorge. Gracias, Lucas. Gracias, Jorge. Y para no alargar mucho ya esto, porque son un poco más de hora y media en esta sesión, pero de verdad que felicitarlos a cada uno y a cada una de ustedes. Me contagiaron su emoción de esta sesión. Me sentí así como muy feliz de que ustedes estén entusiasmados con lo que han recibido acá hoy. Y pues nada, el mayor de los éxitos. Seguimos acompañándolos y nos vemos pronto. Un abrazo a cada uno. Buenas noches en sus casas. Chao, chao. Jorge, gracias, Alba. Jorge, ¿a dónde mandan los textos? Ah, qué Les buena decimos por el pregunta. chat. Muchas gracias. El día de mañana, cuando vamos a compartir el video de esta sesión, y al compartirlo, vamos a brindar un correo, que es un correo que dice algo así, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es, si no mal recuerdo, Ah, sí, postulantes. mentoría2026@gmail.com. Sí, 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 sí. Es un mismo correo donde vamos a De acuerdo. concentrar la totalidad
de sus ensayos. Bueno, feliz noche, Manu, Feliz Marcos, noche. Alba, a todos por Descansen. su apoyo. Muchas Buenas noches gracias a para Chao. Buenas todos. todos. noches y gracias. Bye. Gracias a Chao, todos. chao. Bye. Gracias a todas y a todos. Dejamos de grabar.